Vamos con el maestro Gonzalo Manrique Ábalos, maestro en Políticas Públicas, catedrático de la Escuela de Derecho y Gobierno en Pacífico Universidad. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola David, ¿cómo estás? Te saludo a ti y a todo tu auditorio. Muy bien, oye, ¿por dónde empezamos? Porque que si los delitos financieros, que si los aranceles, que si la plática con Putin, que si la guerra en la Franja de Gaza, que si las deportaciones, que si la ampliación del muro fronterizo, que si los buques destructores frente a México. Oye, bien lo dijiste en algún momento, Gonzalo, la primera fase del gobierno de Trump va a ser muy acelerada. Muy acelerada y de un tanto destructiva, David, porque gran parte de la estrategia creo que le está funcionando. El presidente de Estados Unidos actualmente goza de los más altos niveles de popularidad que ha tenido en su primero y segundo mandato, es decir, cerca del 47-48% de la población aún aprueba su gestión. ¿Esto qué quiere decir? Que un 52, 53, 54, 55% lo desaprueba, ¿no? Varía según la encuesta que te quieras echar. Pero sí definitivamente le ha dado resultado el estar con una marioneta en una mano y haciendo nada en la otra, o haciendo lo que realmente quiere, ¿no? Entonces, sí, David, sí, son muchísimos temas. El más delicado que yo resaltaría de esta semana son las no sentencias, pero las órdenes que le fueron emitidas por jueces en torno a las deportaciones que hicieron en el fin de semana a El Salvador. No sé si lo traigan ahí más o menos en el radar, ya lo hayas comentado, pero me parece que fue un tema bastante polémico, porque se hace un traslado de, no sé, 50, 60 personas, creo, a El Salvador, de manera abrupta. Se habla de que iban ahí, creo que 200, ¿no? Pero según yo vi un avión nada más, y se habla de que iban unos capos venezolanos y unos terribles personajes, y ya sabes, el presidente de El Salvador, que es igual de encantador que el presidente Trump, montan un video, ¿no?, de la época de Genaro García Luna, espectacular, donde hacen una serie desde que llega el avión, los trasladan, la manera como no es que los maltraten, pero los tratan, alimentan este tema de que justicia, ¿no? Y no sabemos quiénes son, los trasladan. Y un juez, el día de ayer, le dice al presidente de Estados Unidos que no, yo te ordené que cuando esos reos iban en el avión, los regresaras a Estados Unidos, porque estás violentando el debido proceso de que no han sido ni vencidos en juicio, ni tratados en juicio, y que ahora sí que un juez no ha dicho hacia dónde tienen que ser su estatus, ¿no? Como todas las personas que se están enfrentando a un juicio de deportación, que dicho sea de paso, David, siguen siendo números paupérrimos. Las deportaciones del presidente de Estados Unidos son bajísimas en comparación del presidente de Estados Unidos. No es que sea su incapacidad por hacer deportaciones, sino simplemente podríamos atribuirlo a múltiples factores, como a lo mejor que ya la gente no se está animando a cruzar, o que la gente está escondida, qué sé yo, David, pero sus números no son los que él había prometido. No obstante, David, es el punto número 1 que los norteamericanos más le aprueban, le festejan, le reconocen. Cerca del 70% de los norteamericanos le reconocen al presidente de Estados Unidos que él ha hecho lo que prometió en el tema de la frontera, que es impedir los cruces, y lo pongo entre comillas, imagínenselo, ilegales, y 2, ¿no?, depurar y deportar personas ilegales, ¿no?, como ellos querían. Entonces, esta es la joya de la corona del presidente Trump. Ningún otro asunto tiene aprobación de la ciudadanía, o tiene allá del 50%, o más bien dicho, todas las demás tienen un rechazo por arriba del 55-60% de todas sus demás políticas. Pero esta, David, es la joya de la corona que le está dando la legitimidad al presidente, y eso de alguna manera
pues me parece que a México nos viene bien, porque pues ya sabes, ¿no? O sea, yo insisto, yo sé que toda la politocracia y comentocracia mexicana, pues le echan mucha tierra a la presidenta de México, pero yo no veo y no he visto al presidente de Estados Unidos dirigirse a la presidenta de México como lo hace todavía ayer, contra el ex primer ministro Justin Trudeau, y los canadienses, y lo gandalla que son los canadienses, y cómo es que sí les cobran, les disfrazan aranceles. Es decir, cuando habla de México, el tema es los capos, el crimen, ¿verdad? Y bueno, pues este tema de la frontera es como decir, está funcionando esto que yo les dije, pero acá en Canadá, pues pobre, ahora el presidente Carney, no sé, no lo ha mencionado, el primer ministro no lo ha mencionado, pero digamos, David, que sí le está ayudando a él y de alguna manera le está ayudando la coyuntura a México para que no sea tan dañina la relación, por lo menos en el discurso, David. Claro, oye, dos preguntas en este sentido. La primera es, ¿qué va a pasar justamente, derivado del tema de las deportaciones a El Salvador, con el enfrentamiento que ya trae Donald Trump con la Suprema Corte, al grado de que ya ves que pidió que el que lo criticó lo destituyeran, y pues los magistrados como que de alguna manera vi como solidaridad y le jalaron las orejas a Trump, que cómo se atrevía a decir eso, y luego el otro caso, Gonzalo, el caso de los venezolanos y esta ley de enemigos extranjeros de 1798, ¿no? Que finalmente va ligado a todo este discurso que estás platicando, que los norteamericanos pues le reconocen y lo aprueban, ¿no? Es parte de lo que nos estás platicando. Mira, el presidente de Estados Unidos está haciendo, creo que está él, y lo insisto, está haciendo todo lo que él puede para cumplir lo que prometió. Invocar esta ley me parece que es anticonstitucional, incluso el que quiera, ¿cuál sería la palabra? Quitar el perdón que dio el presidente Biden a ciertos funcionarios y familiares, sí, ¿no? Que es una atribución que la Constitución dice que es única y exclusiva del presidente, pero no es revocable, ¿no? Entonces, igual esto de hacer de manera arbitraria, y todos lo sabemos, el 14 y 16 constitucional en México, que son las garantías de seguridad que tenemos los ciudadanos de no ser arbitrariamente detenidos, ¿no? Que no exista todo este tipo de abusos policiales que históricamente han existido. Me parece que es lo mismo, nada más que la gente, cuando se trata de un tema de presuntos delincuentes, la gente dice, no, los delincuentes no tienen derechos, ¿no? Entonces, es una narrativa muy peligrosa que funciona, y me parece que los jueces no solo están para decir en qué momento no se aplica el derecho, sino también, David, hay que recordar, también en Estados Unidos comienza a haber esta discusión de los checks and balances, que aquí en México lo conocemos como los contrapesos, y que como en México estamos viendo el tema del Poder Judicial, en Estados Unidos la Corte, aunque hayan sido, y eso sí es bien importante, aunque los ministros hayan sido postulados por el presidente de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos no los puede remover, los remueve el Senado, y necesitan 60 senadores para removerlos. Entonces, ni los republicanos lo tienen. ¿Qué existe en Estados Unidos, David? Pesos y contrapesos. Entonces, los ministros pueden bien decirle a Trump, te revoco, y sí creo que el aborto no, y otras cosas, pero en el tema de, a ver, hermanito, a mí me tienes que hacer caso, claro, y a los jueces y ministros que dependen del Poder Judicial también. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que tú al rato quieras ser, pues, un tirano, un autoritarismo, ¿no? Entonces, se le ha permitido al presidente en estos primeros 60 días, David, legislar, que no es su atribución, porque el Partido Demócrata está muy desprestigiado en este momento y no han encontrado la forma como, digamos, pelearle, ¿no? Entonces, en el tema que menos el presidente de Estados Unidos está cumpliendo, y el que todos los días vemos que cada vez está peor, es el tema económico. El dólar, la inflación, el alza de los precios, obviamente lo del mercado, las bolsas de mercado, eso es un tema de especulación, porque el presidente está todos los días jugándole al monarca o al ministro de Finanzas,
queriendo imponerle aranceles al mundo. Eso en algún momento se va a tranquilizar, así como el tipo de cambio, que los que piensen que el tipo de cambio bajó por algo que hizo México, pues no, es simple y sencillamente por las decisiones que está tomando Estados Unidos y que el dólar se está depreciando y que bueno, pues nosotros nos beneficiamos. Los que quieran verlo como un beneficio, yo lo veo como un perjuicio porque es una estrategia para el tema de las importaciones y las exportaciones. Nada tiene que ver una magia ni milagro de la cuarta transformación, ni las políticas en México, ¿no? Tiene que ver un tema de que Estados Unidos está jugando activo peligrosamente a estos juegos económicos y ahí estamos viendo las consecuencias. En nada les ha beneficiado el tema económico, ahora viene la reforma fiscal, que pues bueno, esa de alguna manera les debe de funcionar, David. Va a haber un recortadero de impuestos, después vendrá el tema del déficit, de cómo van a cubrir todas estas necesidades que no van a quedar cubiertas, como temas de salud, médicos, claro, prestaciones educativas, pero eso ya lo platicaremos. Me parece que el tema de esta semana sin duda es el tema del enfrentamiento del presidente con el Poder Judicial, que si bien es cierto pudiéramos pensar que son amigos, pero también son poderes que se van a respetar. Ya lo veremos si en Estados Unidos sí se va a respetar el Poder Judicial y no caemos en un juego donde tenga que estarle por miedo al presidente accediendo a estas pretensiones, ¿no? Y esta creo que no es la más no es la más temida, pero eso sería permiso para que el presidente comience a hacer otras cosas al margen de lo que le compete hacer, David. Y ahí es donde entraría en un predicamento el Poder Judicial de Estados Unidos de que era, oye, pero pues me dejaste deportar a los salvadoreños, pues esto es igual, ¿no? O me dejaste revocarle al presidente esto, al rato querrá revocar sabe cuántas cosas, ¿no? Entonces, sí es un tema que pone en la balanza si el Poder Judicial, por más republicano o conservador que sea, va a permitir que el presidente de Estados Unidos transgreda, ¿no?, sus atribuciones. Oye, y también en alguna otra ocasión, porque ya se nos está acabando el tiempo, hablar en lo que está pasando con los demócratas o los antitrumpistas, que no necesariamente es lo mismo, porque ya hace un momento lo mencionabas. Yo veo paralelo al asunto de los niveles de aprobación a Trump, un desencanto de los demócratas o de los antitrumpistas por el papel tan desencantado y tampoco, pongámosle, tampoco funcional o tampoco efectivo de los demócratas como oposición en los Estados Unidos, Gonzalo. Fíjate que también en estas encuestas que han estado haciendo mes con mes, la mayoría de los demócratas hace 6, 7, 8 años, casi el 80% de los demócratas decían debemos de ser oposición responsable y no confrontar al presidente. No confrontarlo en el sentido de estarle reventando y haciéndole la vida imposible. Esta semana un bloque de senadores demócratas formaron este bloque de 60 senadores para aprobar que no se fuera el presupuesto de Estados Unidos en pausa, es decir, para que continuara el gobierno. Sí, y pues los demócratas dicen, no, pues lo que queríamos era que se quedara sin fondos y que se quedara sin funcionar, pero lo que los demócratas más experimentados, que están absorbiendo el costo y siendo muy criticados, dijeron, pero de todos modos, si le parábamos el gobierno, el señor iba a empezar a hacer discrecionalmente, porque hay una emergencia, sí, infinidad de movimientos con el presupuesto. ¿Para qué le damos ese pretexto? Pero la crítica es, pues de todos modos lo está haciendo. Entonces, los demócratas están un poco perdidos, si no es que bastante perdidos, en cómo afrontar al gobierno. Y bueno, vuelvo a la encuesta, actualmente el 55-56% de los demócratas ya piden que el Partido Demócrata sea un partido de choque, que confronte, que reviente todo, le impida o que no trabajen con el presidente de Estados Unidos. Esto habla de lo polarizado que está no solo el Partido Demócrata, sino los norteamericanos en sí, David, donde se están viendo ciertas manifestaciones de odio. Vemos, por ejemplo, un gobernador como Gavin Newsom, que se encuentra haciendo un podcast y que es un candidato presidencial natural para el 2028, acercándose con
Steve Bannon, ni con Joe Rogan, ni con estos podcasters muy famosos, pero que son 100% republicanos o conservadores. Y la crítica que le ha caído al gobernador de California, porque bueno, pues California es un estado, pero el mosaico de cómo piensa el resto de los Estados Unidos es lo que este gobernador sí está viendo. Entonces, yo lo veo por ambos lados, David. Hay una extremidad, así como el Tea Party que tuvo el Partido Republicano hace unos años. Parece ser que hay una parte del Partido Demócrata que se va a hacer todavía más allá a la extrema. ¿Por qué? Porque hay temas que se están censurando, el tema de la agenda woke, o cómo lo están abordando con tanto odio ciertos círculos republicanos, o la agenda de los derechos reproductivos, o la agenda de la mujer, o el DEI, ¿no?, que tiene que ver con Equality and Inclusion, que quiere decir que pues obviamente, y me da mucha risa que la vocera de la Casa Blanca, es que las mujeres, el DEI o el programa DEI no sirve y nunca ha funcionado. Mijita, si no hubiera funcionado, tú no fueras vocera de la Casa Blanca. Claro. Hace 10 años era impensable, David. Entonces, venir a criticar que el woke o que el DEI, estas medidas que han ayudado a que el gobierno sea un reflejo diverso de cómo es la sociedad y que piense de manera integrada como debería de ser una sociedad, David, pues son cosas que estos partidarios de los demócratas, de una agenda un poco más, no radical ni extrema, porque también es como decirlo en sentido negativo, pero es quienes van a liderar. Y vemos como una Ocasio-Cortez se pelea con el líder del Senado. O sea, hay diferencias, sí, y por eso estamos viendo y la gente lo está percibiendo. Pero del lado republicano es lo mismo, David, no creamos, sí, claro, que ahorita están ajustados a lo que diga el rey del circo, ¿no? Pero sí, hay una crisis del Partido Demócrata, sin lugar a dudas. Pero fíjate qué interesante, porque cuando dijo eso la vocera de la Casa Blanca, yo pensé exactamente lo mismo. ¿Y cómo crees que llegaste ahí? Pero la pregunta es, ¿y tú, Partido Demócrata, qué estás haciendo para que la ciudadanía entienda esa parte y recuperen sus puntos y lo que se ha avanzado en materia de derechos humanos y no haya retrocesos? Pero bueno, Gonzalo, como siempre, muchísimas gracias, un abrazo y nos escuchamos pronto. Buen miércoles. Gracias, David. Buen miércoles. Es el maestro Gonzalo Manrique Ábalos.